Antropología forense. Informe de situación del equipo de Antropología Argentina Forense. La definición habitual de la antropología forense dice que es una subdisciplina dentro de las ciencias forenses que se ocupa de la aplicación de los conocimientos de la antropología biológica a problemas médico-legales. Tratando de ser más precisos, específicos, podemos decir también que la antropología forense se ocupa del análisis de restos óseos humanos con propósitos identificatorios. El antropólogo forense es un científico con formación médica o en antropología forense que eventualmente brinda su testimonio como perito ante un tribunal. En América Latina, el desarrollo de esta especialidad no se debió al interés académico de la comunidad científica, ni fue el fruto de largos años de investigación, sino a la desaparición y la muerte en los últimos 25 años de más de 100.000 personas, víctimas de la violencia política ejercida por dictaduras militares o gobiernos civiles. La Argentina ocupa el segundo lugar en el continente, luego de Guatemala, en cantidad de personas desaparecidas, y fue el primer país latinoamericano donde la antropología forense hizo su aparición en 1984. Con el advenimiento del gobierno democrático en 1983 comenzaron a realizarse investigaciones judiciales acerca del destino de miles de personas desaparecidas entre los años 1976 y 1983. Se estableció que el modus operandi habitual de la represión consistió en el secuestro de las personas y su traslado a alguno de los 365 centros clandestinos de detención. En 1984, una solicitud de la CONADEP y de algunos organismos defensores de los derechos humanos hizo que enviaran a Argentina una delegación de 7 científicos en las áreas antropológica, médica, odontológica y genética, para intentar identificar los cientos de restos óseos no identificados, inhumados como NN, que estaban siendo exhumados en cementerios de todo el país y que se presumía pertenecían a personas desaparecidas. Como consecuencia de la primera cuestión, se desarrolló homogenética forense, una especialidad que consistió en el diagnóstico de filiación de niños desaparecidos con sus abuelos. Esta filiación de niños desaparecidos con sus abuelos se hicieron a través de marcadores genéticos. Pero ¿cuál ha sido la actitud de los antropólogos? Si bien en la Argentina existían arqueólogos y antropólogos biológicos y sociales experimentados, cuando el antropólogo forense de la delegación extranjera, el Dr. Clyde Snow, solicitó en 1984 a los profesionales colaboración para realizar las primeras exhumaciones, no obtuvo respuesta y tuvo que realizar los trabajos con estudiantes. La formación del equipo argentino de antropología forense. En 1986 se formalizó la creación del equipo argentino de antropología forense a partir del núcleo de estudiantes que en 1984 había comenzado a trabajar con el Dr. Snow. La institución se integró con carácter interdisciplinario, teniendo representadas en el seno a la medicina, la arqueología, la antropología social y la informática. El trabajo fue de menor a mayor, abarcando nuevas áreas a medida que fueron pasando los años. Si bien lo que se destaca más es la exhumación arqueológica y el análisis del laboratorio, existen una cantidad de variables que es imprescindible manejar para realizar una investigación completa. El trabajo de investigación fue dividido en 3 etapas íntimamente relacionadas entre sí. La primera etapa es la etapa a la que llamamos
Investigación preliminar. Esta es la primera etapa, la investigación preliminar, etapa en la cual se recopilan dos tipos de información. La primera, la información del caso, y la segunda, los datos físicos. En la información del caso tenemos fuentes escritas y fuentes orales. Los libros de entrada de cadáveres en los cementerios, los libros de registros civiles donde consta la inscripción de cada persona muerta, los archivos periodísticos de grandes diarios o de diarios locales, los informes de autopsias, los archivos judiciales y policiales. Estas forman parte de las fuentes escritas. Mientras tanto, de las fuentes orales, las más importantes son los testimonios de personas que fueron secuestradas, estuvieron en un centro clandestino de detención y luego fueron liberadas, los familiares de las víctimas y los amigos, el personal que fue testigo de algunos hechos, como los sepultureros del cementerio, a través de reiteradas entrevistas personalizadas y de comparación de informes. Se va procesando toda esta información. Con respecto a la información física, la misma es solicitada a los familiares de la víctima. Además, se consultan los registros sobrantes en hospitales y consultorios odontológicos. Es a partir de esa información física que se elabora la llamada ficha pre-mortem. Pasamos a la segunda etapa, llamada la etapa arqueológica. Una vez reunida la mayor cantidad de información posible y elaborada a la hipótesis acerca de dónde se está enterrado el cadáver de la persona desaparecida, comienza la etapa arqueológica. En 1983 y en 1984 las exhumaciones de la tumba de los NN en Argentina fueron un espectáculo macabro de las palas mecánicas levantando las tumbas sin ningún cuidado científico ni con el mínimo respeto por el dolor. Este intento de recuperar los restos óseos y las evidencias asociadas, vestimentas, efectos personales, proyectiles, etc., con el objeto de reconstruir de la forma más fidedigna posible el contexto en que fue depositado el cuerpo, no fue nada productivo. La tercera etapa, la etapa antropológica. Una vez finalizada la recuperación de los restos y de la evidencia asociada de ellos, el material es trasladado al laboratorio. En general, una morgue para los análisis. Como mencionamos, en esta etapa fundamental, la integración de un equipo multidisciplinario que bajo la dirección de un antropólogo forense cuente con un médico forense, un odontólogo forense y un radiólogo forense. En cuanto a la identificación de los restos, se trabaja en primer lugar con la estimación y determinación de las características del individuo, edad, sexo, características raciales, estatura, hábito de lateralidad en él, en caso de mujeres, huellas de parto, patologías que hayan dejado registro óseo o datos odontológicos. Toda esta información es comparada con los datos aportados por los familiares, la llamada ficha pre-mortem que aparece en la primera etapa. La mayoría de las personas desaparecidas en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile pertenecen a zonas rurales donde no tienen acceso a atención médica u odontológica. Debido a ello, existen registros y no existen registros, y no hay con qué comparar los datos recuperados a partir del análisis del esqueleto. Recién en los últimos años ha aparecido un nuevo método de identificación que puede llegar a revertir la situación. Nos referimos a la recuperación de material genético, ácido desoxirribonucleico, ADN, de tejido óseo, piezas dentarias y cabello. El análisis de ADN recuperado de un esqueleto y su comparación con una muestra de sangre o de raíz del cabello con un presunto familiar permite llegar a una identificación positiva de los restos. A modo de conclusión, el método de desaparición forzada de personas como forma de tortura se extiende en el tiempo para la familia de la víctima.
implica un estado de shock permanente. Los familiares oscilan entre la realidad de la desaparición y la irrealidad de la muerte. No hay elaboración del duelo desde el punto de vista psicológico porque no se puede elaborar lo intolerable. No hay muerte sencillamente porque no hay muerte. Intentar comprender qué pasó y por qué, no como mero ejercicio retórico, sino como forma de entender el presente y de revertir las consecuencias del pasado, es un desafío pendiente para las ciencias sociales en Argentina, entre las cuales la antropología no se ha dado por aludida. Bueno, esto es lo que nos dice la antropología forense.